Vamos a retomar la sesión de comunicaciones con Irene y con Jorge. En primer lugar, Irene González Escudero, que es doctora por la Universidad de Valladolid, vamos variando las instituciones, y en el año 21, o sea, que tampoco hace tanto. Y había trabajado sobre, sabe mucho de teatro bíblico del Siglo de Oro. Y ahora, ya sabéis que ahora la gente le vamos a llamar, en vez de llamarla Irene, la vamos a llamar, pues eso, Margarita Salas, como El contrato que tiene, o María Zambranos, también hay por aquí, no sé qué más chicas había también, había otra beca con nombre de mujer, un contrato también por aquí. Marie Curie, o sea, ahora tenemos aquí nombres de contratos en vez de casi nombres de personas. En todo caso, os diré que es muchísimo honor que consigan esos contratos, son muy difíciles, muy competitivos. Así que decir que tiene un contrato postdoctoral Margarita Salas financiado por la comunidad, por la Unión Europea, pues es muy importante, ¿no? Y en ese momento está trabajando con el Instituto Almagro de Teatro Clásico, o sea que vamos trazando las lianas entre los equipos, que depende de la Universidad de Castilla-La Mancha, como bien sabéis. Y allí pues están dentro del tema que os he comentado. Las comedias en colaboración, en concreto las de Rojas Zorrilla, y lo hacen con análisis estilométrico. Ya vais a ver que no tiene nada que ver o poco que ver la metodología que va a utilizar Irene, la manera de trabajar un texto, con lo que se ha presentado hasta este momento. También para que veáis diversas maneras de acercarse a un texto teatral del Siglo de Oro, y si sois capaces con la estilometría, pues adelante, porque es un instrumento fantástico para todo el tema de atribuciones. Hemos tenido ya un taller en la Universidad de Burgos el año pasado, en septiembre, sobre esto, muy difícil, pero la gente quedó encantada, y lo haremos en septiembre, no este septiembre, sino el siguiente, ¿no? Porque hay que aprender. Entonces, estáis en la edad de aprender, todo se puede aprender, y yo os animo a que os metáis en este campo tan bonito. Pues Irene, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Y muchas gracias a la Universidad de Almería y a Antonio García por haberme invitado, por tener la oportunidad de conocer Almería. Siempre había oído hablar mucho de las jornadas de Almería y bueno, pues por fin he podido venir a conocerlo. Voy a hacer primero una breve introducción de estas dos comedias en las que se basa el estudio estilométrico, que no va a ser tan extenso como se cree o tan determinante como parece al principio por el título de la comunicación, pero bueno, pues vamos al lío. Tenemos conocimiento de alrededor de unas 100 comedias colaboradas y que componen un corpus que conservamos. Eso, más o menos unas 100, que la mayoría son impresos. Esta tendencia creativa empezó a fraguarse hacia 1622, alcanzando su mayor éxito en la década de los años 30. Se cree que esta circunstancia pues, fue debida a la gran demanda de teatro que había en estos años. Entonces los dramaturgos debían de ponerse a trabajar en conjunto para darse más prisa en publicar. Estas comedias, como ha dicho antes Francisco Sánchez Ibáñez, estas comedias se caracterizan por no ser composiciones originales. Muchas serán refundiciones de piezas anteriores, las hay que retoman temas bíblicos, hagiográficos, homéricos, mitológicos, de la epopeya castellana o de la historia o pseudohistoria de países lejanos. Así, parece probable que el trabajo de los autores se dividiera no en torno a un eje temático, sino más bien a un desarrollo narrativo, que se solían dividir las comedias por jornadas, normalmente una por dramaturgo, aunque no siempre, porque hay muchos casos en los que solo eran 2 o eran 4. Para hablar de Rojas Zorrilla, que es el tema que nos interesa aquí, hay que señalar en primer lugar que la popularidad de este dramaturgo en aquellos años era amplia. Lo dijo ayer Rafael González Cañal y lo dicen muchos otros como Profeti, como María García Profeti, cuando dice que fue Rojas más que Calderón el triunfador de estos años, por lo menos en cuanto se refiere al ambiente palaciego. Sus obras en solitario llenaron las carteleras de los teatros del siglo XVII y parte del XVIII, como ya nos han estado hablando en la mesa anterior, al igual que sus obras colaboradas, que en varias ocasiones llevó a cabo con sus amigos Vélez de Guevara y Antonio Coelho. Aunque también tenemos noticias de creaciones con otros dramaturgos como Calderón, Zabaleta, Belmonte o Pérez de Montalmar, entre otros. El proyecto en el que trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, junto a Rafael González Cañal, Almudena García, que están aquí,
que se llama Las comedias en colaboración de Rojas Zorrilla con otros dramaturgos, análisis estilométrico, estudio y edición crítica. Estamos realizando un trabajo para editar estas obras de colaboración, porque ya en años anteriores se han publicado las ediciones de sus obras en solitario, como dijeron ayer, 9 tomos, y ahora pues queremos publicar las obras en colaboración para tener unas ediciones de toda la obra de Rojas. De él se desprende un corpus de comedias colaboradas de 16 comedias. Con esto de la estilometría, pues unas entran y otras se van. El pleito del demonio con la Virgen, la número 8, y la número 15, la trompeta del juicio, pues los estudios estilométricos y otras cuestiones han hecho que se saque del corpus inicial, pero en cambio los análisis estilométricos también han incorporado otras dos, la Troya abrasada y la fingida Arcadia. Así que bueno, pues unas por otras al final son 16. Por el título de estas dos comedias que nos atañen hoy, el pleito del demonio con la Virgen y la trompeta del juicio, puede parecer que son comedias de tema religioso, bíblico, y bueno, es así en parte. Ambas tienen, sobre todo la primera, el pleito del demonio con la Virgen, tiene más de religioso, pero en realidad son unas comedias de enredo al uso. El pleito es una pieza que comienza como una típica comedia de capa y espada, que se va desarrollando como una obra de santos o de magia, centrada en la defensa del nacimiento sin mancha de la Virgen, que bueno, eso sería otro tema extenso en la época para tratar, con un final trágico. La trama se desarrolla en torno a los amores de dos damas, Irene e Isabel, enamoradas del mismo galán, Carlos, con un paralelismo argumental con los criados Lobaco y Alcaparrón, enamorados ambos de Inés. También encontramos a Aurelio, padre de Irene, que la ha prometido en secreto a Federico, hermano de Isabel y, claro, rival de Carlos. Lo más importante de Qué pesada la mosca. Lo más característico de esta comedia es el personaje de Enrique, que es la encarnación del demonio. Y entonces urde planes con todos los personajes para intentar conseguir su alma, robarles el alma. Carlos se autoidentifica siempre como un hombre impulsivo y pecador, pero no resulta una presa fácil para Enrique, pues tiene una firme creencia en la Inmaculada Concepción, y de ahí que esta comedia derive finalmente en un argumento en torno a la idea de la inquebrantable fe, que la inquebrantable fe en la Virgen hace fuerte a cualquier persona ante una tentación demoníaca. De este modo, el verdadero pleito se produce al final de la comedia, cuando la Virgen, junto al ángel custodio, hace alegaciones ante el juez supremo, que es Cristo, en favor de Carlos. Después de que Irene haya ingresado en un convento y de que en un monte lleno de enemigos de Carlos se produzca el duelo final entre Federico y el galán, y este sale herido de muerte, por lo que tras el pleito es llevado por los ángeles al cielo. En paralelo a estos hechos hay una serie de escenas cómicas de tipo entremesil protagonizadas por los criados, que tienen como interés principal el empleo de la invisibilidad, lo que vamos a ver un poco más adelante, porque tiene sentido para la atribución de la pieza. La trompeta del juicio es una comedia también de enredo, con mucho menos carga religiosa que la del pleito. Tiene como protagonistas a las damas Orosia y su hermana gemela Irene, también, muerta tiempo atrás, y Estelinda con su criada Florela. Los galanes son Hipólito, con su criado, que es el gracioso Coturno, y Teodoro. La trama comienza con un sueño premonitorio de Orosia, que su padre Laureano interpreta como un mal augurio. Esto sí que tiene bastantes tintes religiosos, porque el hecho de usar los sueños premonitorios, augurios, premoniciones, pues eso tiene bastante que ver, especialmente con el teatro veterotestamentario. En esta comedia se producen muchas confusiones, a veces cómicas, a veces muy inquietantes, porque los personajes, sobre todo Hipólito y Coturno, confunden a Orosia con el fantasma de Irene. Entonces, pues se dan una serie de circunstancias, a veces muy cómicas, con esta confusión. Tras una serie de sucesos en los que se hace uso de recursos habituales de las comedias de enredo, como pueden ser los juegos de puertas, el disfraz, las percepciones alteradas, la comedia termina con Orosia entregada a una vida religiosa y una serie de bodas que restauran el orden final. El título viene determinado por el suceso que provoca que Orosia
prefiera a Dios antes que a Hipólito, ya que después de tener una visión horrible en una cueva, aparece una nube negra oyéndose una trompeta ronca y espantosa que su padre de nuevo interpreta como una señal divina que le indica que debe de arrepentirse por sus pecados y lo que le lleva a la dama a elegir esa vida retirada en un convento. Entonces, así, después de contar un poco el argumento, para comenzar el proyecto se hizo los pertinentes análisis estilométricos que tanto se llevan ahora y están de moda para ver si realmente Rojas estaba en estas comedias, había participado. Los estudios estilométricos dieron que no. ¿Pero qué es esto de los estudios estilométricos? Os voy a contar un poco brevemente por encima porque el tema es bastante complicado y yo acabo de empezar, tampoco es que yo sea una experta en esto. Stylo es una librería en DR, que ahora lo vamos a ver, creada en 2016. Es una librería que es activa, lo que quiere decir es que se está actualizando continuamente, no es una librería que se haya creado hace años y se queda ahí estanca. Y sirve para medir diferentes textos de un corpus que tú previamente has creado y que pretendes analizar y comparar. Todos esos textos que tú quieres comparar tienen que estar en una carpeta llamada corpus en un lenguaje TXT o texto plano. Entonces, en este momento, el corpus más grande lo tienen Álvaro Cuéllar y Germán Vega, bueno, que yo sepa, con más de 2.700 comedias que las tienen ya metidas en ese corpus. Entonces tú, si quieres comparar una de ellas, tienes 2.760, creo que van, con las que compararlo. Tienen tantas, aparte de porque los investigadores han pasado sus ediciones para el proyecto, porque se hacen transcripciones automáticas a través de un programa que se llama Transcribus, que permite que tener textos en formato actual, digamos, de impresos o de manuscritos, de manera muy rápida, que no hay que estar tecleando. Pero, claro, tampoco es que sean perfectos estos, pero se está trabajando en ello, en estas transcripciones, para que queden lo mejor posible a la primera. Así, este programa lo que hace son comparar lo que tú le pidas a través del recuento de palabras frecuentes. No puede no puede analizar, por ejemplo, la colocación de las palabras en una frase o la longitud de las oraciones, por ejemplo. Solo compara la frecuencia de palabras. El proyecto CET, este programa fue creado por Eder, Rybicki y Kestemont en 2016. Entonces, el proyecto CETSO ha conseguido reunir un corpus de más de 2.700 obras de más de 350 autores, creo que van por 359, y busca a través del programa Stylo las obras más cercanas léxicamente. Se emplean las 500 palabras independientes más frecuentes, exceptuando las que pueden presentar problemas de transcripciones del tipo que con tilde sin tilde, de preposición verbo, que no tienen que aparecer en un porcentaje determinado de textos, ahora lo vamos a ver, y empleados en el método Classic Delta, que ha resultado efectivo para los estudios estilométricos del teatro de Siglo de Oro, justamente en los textos teatrales. Y cuanto más cercano a cero sean los resultados, más afinidad hay. Entonces, es así como de feo como esto. No sé cómo lo veis. Ya, es que encima con la luz y no se puede hacer más grande esto. Esto digamos que es R, todo lo de fuera. Tú le tienes que cargar esta librería Stylo en este programa que es R. Y te sale esta pantalla. Esta primera solo es para decir el idioma en el que está el texto, los textos que vas a comparar. Y luego tenemos, veis aquí, 5 pestañas. En esta primera se puede elegir entre... A ver... Ay, si es que no... ¿Sí que se ve el ratón o no? No se ve el ratón. Aquí. Se puede elegir entre palabras, caracteres, número de palabras a analizar. Aquí tendrías que poner... Ay, gracias. Las palabras frecuentes a analizar, que es lo que he dicho antes, que Álvaro Cuéllar y Germán Vega lo que han establecido son 500 palabras frecuentes.
Se puede hacer en incrementos, pero esto lo dejamos solo en 500 palabras. El cooling, que son, digamos, como las palabras escogidas, se deja en 0 también, es un 0%, porque son las palabras que no tienen que aparecer en un porcentaje de obras, sino que con que aparezca, no tiene que haber un número de obras que tengan ese conjunto de palabras, sino que se cuentan todas. Y aquí se eligen otra serie de cuestiones. Si no lo quieres meter en TXT, que tienes tú listas de palabras diferentes. Luego, la siguiente pantalla, tenemos cómo queremos que nos lo analice. Puede ser por cluster análisis, que digamos que es como por cajas, que agrupa las obras por grupos, o consensus tree, que es el que se suele usar, que es como un árbol. Ahora os enseño. Y luego esto digamos que son las fórmulas matemáticas, que puedes elegir todas ellas, para que te analicen esas palabras en las obras. Y el que se suele usar, que ya os lo he dicho, es el Classic Delta, que fue creado por Eder. En la siguiente palabra, sampling, es para el muestreo, si quieres que te lo presente como muestreo. Y la última es una manera de cómo quieres colores, la forma de los gráficos, cómo te muestra los resultados. Como veis, pues hay bastantes, digamos, opciones que se pueden manejar para hacer estos análisis. El proyecto hecho de Cuéllar y Vega han establecido una serie de parámetros que parecen que funcionan, pero en mi opinión todavía se debe de seguir estudiando y haciendo muchas pruebas, que es lo que está haciendo Álvaro Cuéllar con su tesis, para comparar y ver qué otros resultados dan otro tipo de opciones, porque para empezar ellos trabajan con palabras vacías, que llaman, determinantes, artículos, que no son semánticos. Y yo lo que quiero trabajar ahora, después de ahora de Almería, es trabajar con la semántica, con las palabras con carga semántica, a ver qué es lo que pasa, que para ello habría que quitar todas las palabras vacías y todas las palabras, por ejemplo, comparando con comedias que son del mismo tema, quitar esas palabras que las varias comedias usan por ser en la temática. Entonces darían resultados similares por la temática de la obra, no porque sean del mismo autor. Y entonces eso es lo que hay que ir investigando, yo creo, para que sean concluyentes estos análisis estilométricos. ¿Qué te da un análisis estilométrico? Pues este es el consensus tree, por ejemplo. Este es el cluster análisis, te lo da así, esto es de otros proyectos. Te lo puede dar en un gráfico como este, que si veis aquí, por ejemplo, esta de la tradición contra su dueño, que es de Godínez, veis que si es que no se ve ahí. Los resultados, cuanto más cerca de 0 dan, más fácil es que sean de él. Si aparece en las 4 o 5 primeras posiciones el mismo nombre, es prácticamente seguro que no hay ninguna duda que sea de ellos. Estos son los resultados de las... Es que creo que ya me he pasado un montón de tiempo. ¿No? No. Ah, vale. Estos son los resultados estilométricos de las comedias. Ah, vale. Como veis, en el pleito del demonio con la Virgen, es muy probable que la primera jornada, que la tenéis aquí a este lado, es la primera jornada, sea de Zabaleta, porque es que aparece en las 5 primeras posiciones. Pero solo en la primera jornada. Las otras 2 no sabemos de quién es. Y claro, como tampoco son concluyentes los estudios estilométricos, o sea, este análisis, pues hay que seguir, yo creo, estudiando y analizando las obras de un modo más tradicional, mirando los testimonios que tenemos, la métrica, para intentar dilucidar, aunque estos casos de las comedias colaboradas son complicados de saber
de quién es cada parte, pero bueno, que creo que el análisis tradicional pues también no se puede olvidar por, ala, ya está, ha salido en la máquina esto, pues tampoco es eso. Entonces, en cuanto al pleito del demonio con la Virgen, se aportan, hay 7 ediciones y se especifican los problemas de atribución de esta comedia. Según el catálogo de Urzaiz, cito, aunque se atribuya a 3 ingenios en el manuscrito y en una suelta no identificada, se cree que McCarthy dice que Rojas fue el único autor. La atribución de McCarthy, sin ningún tipo de base, ha hecho que se haya considerado esta pieza en algunas ocasiones como parte de la nómina de obras colaboradas de Rojas. Pero lo cierto, y cito, es que en ninguna de las listas, desde Fajardo y Medel hasta la Barrera, se hace constar siquiera que Rojas fue uno de esos 3 ingenios, como dicen González, Cerezo y Vega en 2007. Y es que la especificación de estos 3 ingenios viene precisada en los 5 impresos conservados en el encabezamiento, así como en los versos finales, donde se puede leer «Perdonad a 3 ingenios». Por otro lado, Cienfuegos, que ha estudiado también esta comedia, apunta en su trabajo ciertas afinidades entre la comedia en cuestión y los recursos dramáticos empleados por Rojas, que ya comentaba antes, como el recurso de la invisibilidad, que aparece en otra obra de Rojas, Los encantos de Medea, o en otras obras de Rojas que se usa en las bofetadas, pero en el caso de esta comedia es bastante posterior a estas de Rojas anteriores. Entonces, pues parece que más bien es una copia de esos recursos que se sabían que funcionaban, porque Rojas era bastante conocido, más que sean de Rojas en sí mismo. En cuanto a la trompeta del juicio, esto es el resultado de los análisis estilométricos, no se sabe de quién es. Tenemos constancia de 4 testimonios, de los cuales 2 son manuscritos y 2 impresos. En uno de los manuscritos, que está en la Biblioteca Nacional, se especifica que el autor es Rojas, está escrito Rojas a mano, pero no es la letra del dramaturgo. Los últimos versos nos dicen que la pieza es obra de 2 poetas que os piden para entre ambos solo un vítor. El segundo manuscrito, también en la Biblioteca Nacional, está incompleto y contiene solo fragmentos de la obra que no se atribuye a Rojas y la letra tampoco coincide con la de él. El tercer testimonio, un impreso que se encuentra inserto en la parte 31 de Comedias Nuevas, es donde se asigna a Gabriel del Corral, a quien también se le atribuye en el cuarto testimonio en una suelta que se encuentra en Toledo y en cuyo final también dice «de este poeta que os pide de limosna un solo vítor». Es curioso otro dato en el que Alenda cita la obra como auto y señala que la letra del manuscrito, que estaba incompleto, es idéntica a la de la Viña de Nabot, que sí que es de Rojas. Pero he buscado los dos testimonios y no parece que sea la misma letra. Además, según recoge Pedraza, Cotarello y Mori en 1911 ya habían tildado de apócrifa y dudosa esta comedia, siendo esta idea también apoyada por McCarthy y sugiriendo que pudo tratarse de una colaboración entre Gabriel del Corral y Rojas. Pero como indican González, Cerezo y Vega, tal colaboración no se propone en ninguna de las listas tradicionales del teatro antiguo español. Por otra parte, Gabriel del Corral tampoco había escrito teatro, casi nunca. Se le atribuye esta comedia y 2 flechas a un corazón en el catálogo de Urzaiz. Esto lleva a pensar que dicha atribución no debe ser acertada. Quizás la supuesta colaboración vino determinada por la existencia de 2 testimonios, que uno era a Gabriel del Corral y otro a Rojas, pero sin ninguna nada basado en hechos que se puedan confirmar. Entonces, para acabar, el análisis métrico de ambas comedias nos sugiere, como en prácticamente todas las comedias del Siglo de Oro, lo más utilizado son los romances y las redondillas en ambas comedias. Tiene el uso en las 2 de pareados, especialmente la trompeta del juicio, que en la primera jornada son casi 150 versos pareados al principio, que es bastante extraño.
y también el uso del soneto, y las tercetillas o las quintillas, que no son metros casi nada utilizados por Rojas, como bien ha estudiado Rafael González Cañal, que está ahí, y como le dice Rafa, yo no digo nada, y Rojas no usa casi apenas sonetos, ni pareados, también es bastante extraño. Entonces, en conclusión, pues me parece que Rojas, la pluma de Rojas esté en estas comedias en concreto. Muchas gracias. No me ha pasado de Muchas gracias. Bueno, sí, es verdad que tenemos por aquí una mosca terrible, así que, en fin, no nos quiere dejar. Bueno, os presento a Jorge Ferreira Barrocal, que viene de Valladolid, es vallisoletano, contratado predoctoral con una de las becas del Banco de Santander, también muy dignas, aunque no tenga nombre de chica, ¿verdad? Y él colabora con un proyecto que de alguna manera ya se ha nombrado, se ha citado, que es el proyecto que dirige Héctor Urzaiz Tortajada, el CLEMIT. Es un proyecto sobre censura y licencias en manuscritos e impresos teatrales. Tiene una página web muy interesante y están haciendo avanzar mucho los estudios de la censura en el teatro, sobre todo. Yo me he ocupado más del Siglo de Oro, pero a lo mejor hay algún otro periodo, ¿no? Bueno, él ha trabajado sobre una obra de la que muy interesante, La paciencia de la fortuna, que es una comedia anónima. En la fortuna. Está aquí mal escrito, La paciencia en la fortuna. Y es una obra dedicada a una familia nobiliaria, porque a él le interesa también, me ha contado, el tema en que se relaciona el teatro con la economía, con el sistema económico del 17, ¿no? Y bueno, pues es algo, aquí en concreto debe ser algo genealógico, pero es algo que nos interesa también a todos los demás, porque el teatro es un negocio, no hay que olvidarlo. Y nosotros en concreto también en Proteo estamos trabajando mucho sobre los mecenas de la baja nobleza, ¿no? Porque creemos que es muy interesante para saber quién protegía a estos dramaturgos que se juntaban a escribir comedias, ¿no? Bueno, él tiene muchos intereses, yo no los voy a decir todos porque me los acaba de contar y verdaderamente son muy diversos. Entre otros tiene el de un dramaturgo que es muy interesante, que ha sido muy oculto o ha permanecido muy oculto durante tiempo, el tapado le llama Germán, que es Andrés de Claramonte. Entonces, bueno, sabe también de este autor, esperemos que nos vaya también descubriendo algo más, que El burlador de Sevilla ya no es de Tirso, sino de Andrés de Claramonte, como seguramente sabéis. Y aquí nos va a hablar de un tema más general que nuestros colegas, de leyes positivas, leyes naturales y la legitimidad del poder real en la traza de la lujuria del déspota. Pues muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, gracias a todos. Es mi primera vez en Almería. Yo no había asistido aquí como becario, así que bueno, es un gusto y un honor estar aquí. Y quiero darle las gracias a Antonio, que estaba por ahí detrás, que sin conocerme de nada me ha organizado el viaje, así que de corazón muchas gracias. Bien. Sobre la traza de la lujuria del déspota se ha venido escribiendo con fecundidad durante los últimos años y se ha venido escribiendo muy bien, pues no ha sido otra persona que Joan Oleza, una de las máximas autoridades del teatro de Lope, quien ha dedicado varios estudios a tratar la cuestión en detalle. El concepto se desbroza por vez primera en el archiconocido trabajo titulado La traza y los textos, a propósito de la Estrella de Sevilla, estudio que ve luz en el año 2001 y que constituye el punto de partida de una línea de investigación que reúne muy diferentes ramas del conocimiento, desde la narratología hasta la ética política. La traza, o lo que Joan Oleza entiende por traza, parte estrictamente de la primera definición del Diccionario de Autoridades, que reza de la siguiente manera: la primera planta o diseño que propone e idea el artífice para la fábrica de algún edificio u otra obra. En este sentido, el estudioso afirmaba que en La Estrella de Sevilla, drama que también pertenece ya a Andrés de Claramonte, aparece un esquema arquetípico de la dramaturgia del Fénix de los Ingenios y que él mismo bautizó como traza de la lujuria del déspota. Este conflicto, que inicia a Lope en una fecha cercana a 1596, se presenta hasta en una decena de sus piezas, y todas ellas comparten la presencia de un déspota que busca satisfacer sus apetitos sexuales con la mujer de un vasallo, ultrajando por tanto los derechos del súbdito. En el primer estudio que hemos citado ya se comparaban y contraponían los conflictos de las obras más representativas, pero el análisis de pasajes paralelos únicamente quedaba supeditado al objetivo director de establecer una relación de equivalencia con La Estrella de Sevilla, cuyo chasis, diríamos en jerga automovilística, procede sin ningún género de duda del del laboratorio de Lope de Vega. Del mismo modo, ya entonces Joan Oleza apuntaba que la traza de la lujuria del déspota
albergaba una dura crítica contra las estructuras del poder vigente en la Edad Moderna. Esa intuición del erudito se desarrollará por extenso años después en un capítulo de una colectánea publicada en 2005. En esa ocasión, los esfuerzos se invierten con el ánimo de refutar las tesis que hablan de los escenarios áureos como lugares de legitimación del poder absoluto, plasmadas en observaciones como las de Maraval. Cito: en teatro, dice, la venganza contra el rey, por ofensas que éste haya cometido contra el honor del vasallo, no es legítima, porque siendo el honor un principio en defensa del orden social establecido y uno de los valores que en este se integran, la acción vindicativa o de resistencia contra el rey vendría a ser un ataque contra el orden social mismo, en su punto de apoyo más fundamental y por tanto más grave que la ofensa por aquel cometida. Al calor de las ideas expuestas en La destreza de las armas, de Jerónimo de Carranza, Menéndez Pidal también hablará de una justa subordinación del súbdito en beneficio del bien común. Sin embargo, Joan Oleza disiente de las doctrinas inmovilistas y lleva a cabo un agudo escrutinio de las obras que presentan el conflicto, llegando a concluir que el microgénero censura el abuso tiránico en la administración del poder, lo cual demuestra de forma magistral con el análisis del Rey por semejanza, una comedia de dudosa autenticidad del Fénix atribuida también a Grajales. Si reparamos en la exhaustividad de aquellas contribuciones del erudito, no sería descabellado pensar que el profesor habría dado punto y final a la cuestión, pero todavía entregará a la imprenta dos trabajos más vinculados con el tema, ambos publicados en 2009. En el primero de ellos, el exégeta elabora una precisa taxonomía de 10 funciones narrativas siguiendo la morfología del cuento del formalista ruso Vladimir Prop, pero lo que realmente interesa, o al menos para esta comunicación, son las siguientes palabras que apunta. La traza es una estructura subyacente que tiene mucho que ver con las claves ideológicas de una época. A mí me parece obvio, a él le parece obvio, que una traza como la de la lujuria del déspota remite a la relación entre el rey y sus vasallos en la teoría política de la monarquía absoluta. Es allí, en los tratados del dominico Francisco de Vitoria, Dúo Grocio, de Juan Bodino, de los jesuitas Mariana y Suárez, de Diego de Saavedra Fajardo, en los que se debate la sutil red de dependencias entre la ley natural, la eterna y la humana positiva, en los que se busca laboriosa y esforzadamente la posibilidad de un ajuste entre el poder absoluto del monarca y las exigencias de la ley humana, y en los que se plantea el derecho de resistencia contra el tirano o se indaga en la responsabilidad del rey ante una ley cuyo poder encarna el mismo. Es allí, en esos tratados, decía él, donde debe buscarse a mi modo de ver la clave de esta traza, y quizá de alguna otra, al menos allí es donde yo estoy buscándola. Fin de la cita. Esta declaración de intenciones acabó fructificando un artículo maravilloso donde se examinaba la traza de la lujuria del déspota desde la óptica de la tratadística política contemporánea. No obstante, Oleza no atiende el contenido de las obras de los autores apuntados, sino la forma de razonar. Me refiero a la metodología reflexiva discursiva preponderante en la teología moral. En esta línea, el erudito coteja los diferentes conflictos del microgénero con los casos y contrasayos de los ensayos de Montaigne, si bien antes dedica unas páginas a la sátira que hace Pascal en sus provinciales de los tratados casuísticos de los jesuitas. Así las cosas, nosotros vamos a pretender glosar, la traza de la lujuria del déspota a partir de los postulados más elementales de 3 tratados capitales: los 6 libros de la República de Bodino, el de Rege Reges Institutione de Juan de Mariana y el de Legibus Ateo Legislatore de Francisco Suárez. Dado el carácter monumental de estas obras y el considerable número de piezas en las que se presenta la traza de Lope, he decidido seleccionar un pequeño corpus formado por la condesa Matilde, el marqués de Mantua, Lacayo Fingido y la Niña de Plata. Morley y Brewerton sitúan las 3 primeras en el lapso 1599-1603, mientras que la última pertenece al periodo 1607-1612, lo cual debemos tener en cuenta, ya que Oleza, por ejemplo, prestó mucha atención a la obra maestra de Montaigne, cuando sus primeras traducciones, y lo dice él además, llegan a España entre 1634 y 1636, fechas en las que Lope difícilmente pudo haber leído dicho libro. En primer lugar, debemos recapitular brevemente quién es el agresor y quién es el sujeto de la agresión en los dramas. La condesa Matilde es la prometida de Gesualdo, condesa de Belflor, el objeto de deseo lascivo por parte del delfín Enrique, hijo del rey Luis de Francia. En el Lacayo Fingido, un monarca franco, cuyo nombre desconocemos, es el déspota lujurioso, que hace y deshace a su antojo para obtener el amor de la joven Rosarda, prometida del duque Rosimundo. Nuevamente en tierras galas suceden los avatares del drama caballeresco El Marqués de Mantua, donde el primogénito de Carlomagno intenta violar a la mora Sevilla, una vez ésta ha sido bautizada. Cambiando de tiempo y espacio, La Niña de Plata relata el acoso del infante Enrique, hermano de Pedro I el Cruel, que cae en una obstinación irrefrenable por Dorotea, una muchacha pobre conocida paradójicamente con el sobrenombre que da título a la comedia urbana. Todas las mujeres arriba citadas comparten una propiedad evidente a los ojos, y es la defensa a ultranza de la castidad, que supondría, en términos legales, el incumplimiento de la ley positiva, que es prescrita por el monarca. Por el contrario, en los tratados que hemos señalado, para este tipo de casos no se contempla la observancia del mandato, pues las acciones deshonestas que atentan contra la recta razón natural implican desobediencia a la ley de Dios
y de ella no se escapa nadie, ni siquiera en la teoría absolutista de Bodin. Suárez es muy diáfano al respecto cuando habla de los casos en los que el ciudadano no debe acatar las órdenes del rey. Las excepciones se encuentran concretamente en el capítulo 19 del tomo 3 del Acto Legislatore, donde dice: una es, si la ley es injusta. Mas en esta realidad no es excepción, pues la ley injusta no es ley, principalmente cuando es injusta por parte de la materia, por mandar cosa inicua, pues entonces no solo no obliga a aceptarla, sino que tampoco obliga a aceptada. Porque no solo no están obligados los súbditos a aceptarla, sino que tampoco pueden cuando es de cosa clara y manifiestamente inicua. De hecho, en el capítulo 5 del segundo tratado, el jesuita aduce que la ley natural estriba, abro comillas, en la honestidad de los actos humanos, y añade en el capítulo 7 que dicha virtud es necesaria para la rectitud de las costumbres. Estas ideas entran en conflicto con la actitud de los reyes, puesto que siempre contravienen la voluntad de las damas, la mayoría de las veces casadas o comprometidas. Asimismo, Lope agrava la inmoralidad de los actos con la pintura de truculentas escenas que enfatizan el acentuado grado de maldad que atesoran los agresores. Cuando uno piensa en el Enrique de la condesa Matilde, inmediatamente recuerda ese momento en el que el rey de Francia, haciéndose pasar por Borbón, entra en la alcoba de la mujer, que no entiende cómo puede traicionar al leal marido de un modo tan vil. Se pregunta: ¿y había de darle en pago esa deshonra y afrenta, y más siendo de su sangre? Dios me guarde que tal crea. Pero, como bien sabemos, ahí no queda la cosa. Gesualdo se sacrifica en la batalla de Bayona para proteger a su señor y termina muriendo. Al día siguiente, durante el entierro del caballero, Enrique aprovecha para comunicarle a Matilde, vestida de luto, que sigue manteniendo sus intenciones de vivir con ella. Asimismo, el Fénix de los Ingenios, por un lado, cuida magistralmente el cauce legal, otorgando a Enrique la custodia como albacea. Pero, por otra parte, hiperboliza de manera interesada la perversión del rey, cegado por sus intereses incluso en el día de las honras fúnebres del valeroso vasallo. De igual modo, la pintura de escenas crueles, que reprueban de una forma ostensible la conducta del déspota, es recurrente en el resto de dramas. En el lacayo fingido, el tirano ordena quemar la casa del marqués Ernesto horas antes de las capitulaciones matrimoniales. En el marqués de Mantua, el caballero Valdovinos es asesinado con premeditación y ensañamiento en un lugar ameno cercano al río Po. Y en la Niña de Plata asistimos a una escena persecutoria en la que sobresale, entre todos los aspectos, la libido del infante Enrique, lo cual seguramente repugnará al público. Como bien aduce Oleza en su último artículo, la traza de Lope se erige como una constelación de ejemplos en relación dialéctica con otros contraejemplos. Y es que nuestros déspotas casan a la perfección con las descripciones que hace del tirano Bodino en el capítulo 4 del libro 2 de la República o que hace Mariana en el capítulo 5 del libro 1 del de Rege Regis. En puridad nos valdría cualquiera de los dos retratos, pero optamos por dar cuenta del primero, que a mi juicio es mucho más sugerente. Dice que la monarquía tiránica es aquella en la que el monarca, hollando las leyes naturales, abusa de la libertad de los súbditos libres como si fueran sus esclavos y de los bienes ajenos como de los suyos. La diferencia más notable entre el rey y el tirano estriba en que el rey se conforma a las leyes de la naturaleza y el tirano las pisotea. Aquel cultiva la piedad, la justicia y la fe. Este no tiene ni Dios, ni fe, ni ley. Aquel hace todo lo posible en provecho del bien público y seguridad de los súbditos. Este solo tiene en cuenta su propio interés, venganza o placer. Aquel se esfuerza en enriquecer a sus súbditos por todos los medios imaginables. Este edifica su casa con la ruina de ellos. Aquel venga las injurias públicas y perdona las propias. Este venga cruelmente las suyas y perdona las ajenas. Aquel protege el honor de las mujeres decentes. Este se complace con su vergüenza. No hay por qué probarlo con ejemplos que son conocidos por todos. Todas las historias antiguas están llenas de ejemplos que nos muestran que las vidas de los tiranos estuvieron siempre acechadas por innúmeras e inevitables desventuras. Cuando leemos las terribles crueldades de Fálaris, Busiris, Nerón y Calígula, ¿quién no se siente indignado justamente contra ellos? Fin de la cita. El inventario de características negativas de Bodino se ajusta muy bien a los tiranos de la traza, y uno de los recordados por el pensador francés es traído a colación en La Niña de Plata por Zulema, que identifica al último emperador de la gens Claudia con el infante Enrique, al que le anuncia la terrible profecía de la guerra fratricida. El texto seguía de esta manera. Le decía Zulema: «Agora Enrique es así, que también Nerón romano 5 años gobernó su república de suerte, que una sentencia de muerte con 1000 lágrimas firmó. Séneca de él se admiraba, pero matóle después, y esta blandura que ves en Pedro ya el curso acaba. A doña Leonor, tu madre, ha de matar», le dice don Enrique. Para, astrólogo cruel, para esas locas mentiras», contesta Zulema. «Enrique, ¿de esto te admiras? Pues tú has de matarle a él», se pregunta don Enrique. «¿Yo a Pedro?», y Zulema le contesta. «Y has de quedar rey pacífico en Castilla». En todas las piezas que hemos citado, y en otras que no podemos acoger por falta de tiempo, se proyectan múltiples acciones deshonestas a la altura de los más ominosos tiranos, que ejemplarizan un modelo de actuación deplorable. Es por ello que todas las comedias introducen el debido contrapeso, con finales que, de una u otra manera, acaban blanqueando la autoridad del poder real. Como ya se dijo con anterioridad, en la condesa Matilde el rey de Francia queda legalmente al cargo de la viuda como albacea.
En el lacayo fingido, una ñagaza de Leonora Sancho mitiga la culpabilidad del monarca. En el marqués de Mantua, Carlomagno hace rodar la cabeza del vástago. Y en la niña de plata, el infante se redime de sus actitudes acosadoras con una medida intervención que cumple con los atributos positivos del soberano, esbozados por Bodino en el capítulo 10 del libro primero. En esa última pieza, Enrique toma la decisión de respetar a Dorotea y de facilitar su enlace con el caballero don Juan, quien la repudió en primera instancia por falta de liquidez. El pequeño discurso del infante es ejemplar. Dice así: cumplir un rey lo que debe, deudas las palabras son. Yo la he dado a aquel criado que agora conmigo viene y una hermosa hermana tiene de ponerla en noble estado. Y queriéndola cumplir, me quise informar primero de algún mozo caballero a quien pudiese elegir. Supe que un hijo tenéis, pienso que el nombre es don Juan, muy galán, y su galán, que esto por vos lo sabréis. Daré 20.000 ducados de dota a esta doncella, aunque las virtudes de ella van más de 100.000 guardados. Sin estos, le daré 4 para joyas a Teodora, que es pobre en extremo agora, y para vos, 24, me da mi hermano el maestre un hábito de Santiago. Con esto, mi deuda pago. Las sospechas de Oleza eran más que ciertas, pues la clave de la traza de la lujuria del déspota se encuentra sumergida en las profundidades de los tratados políticos de los teólogos de la Escuela de Salamanca y en otras obras exógenas para nada desdeñables como la citada de Bodino. Con todo, el estudioso prefirió atender el modo de reflexionar de la casuística a la luz de Montaigne, que bucear en las profundidades de la ética política contemporánea, de la que he ofrecido un botón de muestra de dimensiones muy reducidas. Son incontables los episodios que podemos examinar de la traza de la lujuria del déspota partiendo de los teóricos, hasta el punto de que tenemos sorprendentes coincidencias que arrojan serios indicios sobre la lectura del capítulo 7 del libro primero del De Rege Regis, donde se valora incluso asesinar al tirano con veneno. Estas huellas aparecen en la fatídica cena de la jornada segunda de la condesa Matilde y en el término de la primera jornada de la Niña de Plata, cuando el rey Pedro sube a beber agua a la casa de Dorotea. Una lectura atenta de los tratados y de los pasajes en los que participan los reyes no solo nos debe hacer reflexionar sobre la mayor o menor legitimidad de las acciones o sobre la posibilidad de hallar una censura encriptada dirigida al regimiento del Estado, que es lo que ha venido haciendo la crítica comúnmente con otras piezas del Fénix como Fuenteovejuna. A mi modo de ver, hay argumentos para defender la tesis de Maraval Pidal y también muchos argumentos para defender la de Oleza, pero creo que es más importante aún indagar en el verdadero sentido de estas obras, que no es otro a mi juicio que el aleccionador y el pedagógico. Más allá de los amplios capítulos sobre los atributos del tirano, también hay episodios sobre el arte de la mentira, la forma de ejecutar los juicios, la correcta concesión de mercedes, la exclusión de los hombres malos de la corte, el empleo de la fuerza militar, los tributos, las confiscaciones y, en definitiva, un largo etcétera de recomendaciones que son lugares comunes de los espejos de príncipes. Para concluir, rememoro las últimas líneas del prólogo que dedicó Juan de Mariana al rey Felipe III en el De Rege Regis, que fue redactado, quizá como nuestros dramas, para asegurar el buen gobierno del príncipe. Dice así: este es, pues, el trabajo, príncipe Felipe, que me atrevo a dedicar a tu augusto nombre, sin que me mueva otra ambición que la de hacerte un obsequio, ayudar al desarrollo de tus virtudes y tu talento natural, y por estos mismos esfuerzos merecer el bien de todo el pueblo. Educado en un palacio lleno de rigor y sabiduría, entre hombres que descuellan en prudencia y, lo que es más, a la sombra de tan grande padre y tan doctos profesores, no pueden faltarte preceptos de excelente doctrina, pero he pensado que quizá leyendo este libro podrás confirmarlos más y más, y aún observar otros que me parecen de gran importancia para ordenar rectamente la vida privada y gobernar con acierto el Estado. Gracias. Muchísimas gracias, porque la verdad que es un tema enorme y bueno, nos has hecho una presentación bien interesante, ¿no? Las dos lo han sido, cada uno en su estilo, y no quiero haceros perder tiempo. Si queréis hacer alguna cuestión, alguna pregunta. Sí le voy a hacer una pregunta yo mientras tanto a Irene, y es ¿cómo se enseña a un ordenador? ¿Por qué? ¿Por lo de las transcripciones automáticas? Sí. Pues consiste en, bueno, lo que hemos estado haciendo este año, que hemos estado creo que 2 meses enseñando al ordenador. Bueno, se está enseñando ahora al ordenador. Nosotros hemos preparado, digamos, un corpus que quería llegar, Álvaro, a 1 millón de palabras, y para ello hemos hecho, dentro del equipo que creo que éramos 5, 25 comedias cada uno, más o menos. Entonces viene con un programa de Excel, tiene una transcripción automática a un lado y la edición hecha por una persona al otro lado. Entonces, tú tenías que ir dejando las cosas que quieres que el programa aprenda.
Si tienes un error en una palabra, pero se parece mucho a la palabra que quiere decir el autor, pues la dejas para que aprenda que eso quiere decir esta palabra. Había muchos versos que no tenían nada que ver el uno con los otros, que teníamos que borrar para que no aprenda también errores. Pero esa era la clave. Entonces, todos esos datos, que llegáramos yo creo que a 1 millón de palabras, porque eran 100 comedias, creo en total, pues ahora se van a cargar en un programa que se llama Transcribus, que funciona bastante bien para impresos, aunque tienes que corregir verso por verso, pero bueno, por lo menos te evita el trabajo de teclear, pero bueno, va bastante bien. E incluso a veces te ayuda, porque hay veces que no se ve bien el impreso en el PDF, en el escaneado, y a veces hasta te ayuda a lo que dice el ordenador. Ah, pues mira, sí va a ser eso lo que pone. Otras veces no, pero algunas veces hasta te ayuda. Pero este trabajo que hemos estado haciendo estos meses es para los manuscritos, porque eso es más complicado de que la máquina lo recoja mejor que un impreso, claro. Madre mía, qué trabajo indispensable. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? Ahí ya, quiero hacer una pregunta. Has hablado antes de escenas entre mesiles en una de las comedias que has... ¿Están ya estudiadas? O me refiero como en el estudio ese que hizo Abraham Madroñal. Sobre todo Gema Cienfuegos, lo tiene publicado en 2014. Eso te iba a decir, eran escenas que tú habías detectado que eran entre mesiles, pero no, sin necesidad eso de poder ya está. representarse exentas. No, entraban dentro de lo que es la comedia. Vale. ¿No? Vamos, que ese trabajo ya está... Sí, en 2014, luego si quieres te digo el título del Perfecto. artículo de Gema. Sí, gracias.